Bien, oficialmente pues sean bienvenidos a esta su sexta clase del curso de doctrina. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de estudiar el quinto mandamiento, que es el don de la vida. Mientras tanto, vamos a recordar lo que les mencionaba al inicio de la clase pasada, que el, el catecismo menor del doctor Lutero pues nos enseña estas cinco verdades bíblicas. Que nosotros que son fundamentales para que nosotros poder enseñar en nuestras casas, a nuestros hijos, a nuestro grupo sembrador, o con cualquier persona que nosotros tengamos la oportunidad de compartir el mensaje, la palabra de Dios. Pues es una oportunidad de enseñarles estas seis verdades, como son los 10 mandamientos, el credo apostólico, el sacramento del santo bautismo. En esta ocasión, pues nosotros le llamamos cinco porque para cuestión de estudio vamos a hacer una fusión en lo cual es el sacramento. Pues vamos a fusionar el estudio del sacramento del bautismo con la Santa Cena en una sola clase. Tenemos el oficio de la llave y las confesiones y tenemos por último el Padre Nuestro. Entonces, en este orden, pues nosotros vamos a recibir nuestras clases. Se les había encomendado para el martes anterior, pues de que se leyera lo que es la historia bíblica del buen samaritano. Esa la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10 versículo 25 al 37. Ok, vamos a empezar nuestra clase contando esta historia. En esto se levantó un doctor de la ley y dijo para tentarle: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Él contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Este le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Has respondido bien, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces, tomando la palabra, dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que después de despojarle y cubrirle de heridas, se marcharon, dejándolo apenas con vida. Bajaba por aquel camino un sacerdote que, viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino llegó hasta él y al verle se llenó de compasión. Se acercó, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, lo condujo al mesón y cuidó de él. Al día siguiente, tomando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le contestó: El que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Ok, hermano. Es importante, les mencionaba en las clases anteriores, de que muchas veces cuando... Buenas noches, hermano Vidio, hermano Walter, sí, hermano Javier, buenas noches. Déjeme ver quién más entró. Hermano José, buenas noches. Ok, bien, avancemos. Les explicaba en las clases anteriores que es muy importante que nosotros aclaremos a nuestros grupos sembradores, a nuestros estudiantes, a nuestros hijos. Ya les mencionaba con quienes compartamos la palabra, muchos temas
o muchos ítems que ellos no podrían manejar. En este caso, un maestro de la ley. Pues, explicarle a ellos que un maestro de la ley, sabemos que eran los que estudiaban, se dedicaban al estudio del Antiguo Testamento, estudiaban a fondo las leyes dictadas por Dios a través de Moisés. Ahora otro aspecto fundamental, digamos, en esta historia bíblica es explicarle que entre judíos y samaritanos no había muy buena relación. Entre ellos había un poco de racismo, si le podemos llamar de esta manera. Entre ellos, bueno, no se llevaban muy bien. Un dato curioso también, de que dentro de la historia, pues, cuando estaba caído este hombre judío, bueno, entre Jerusalén, ve, en ese camino era un camino bastante peligroso. Habían bastantes cuevas, un lugar propicio donde los maleantes, los ladrones se escondían y eso era lo que hacían en esos tiempos. ¿Ves? Asaltaban. Entonces, esta historia que nuestro Señor Jesucristo le está contando, entonces es basada pues también en hechos reales, porque eso sucedía en esos entonces. Entonces, vino, pero el dato curioso acá es donde pasó un levita, dice. Le vio a su propio prójimo. Estamos hablando de que era un judío. Le vio a su propio prójimo y no le atendió. Pasaba un sacerdote, igual, vio a su prójimo y tampoco le atendió. Y para estar un poco más claro, pues enseñarles a ellos de que el levita, el sacerdote, entre esos momentos, hoy en día es como que si fueran los líderes espirituales de las iglesias de hoy en día. Es como que estemos hablando de este tipo de personas, de personalidades dentro de una iglesia y vimos que no le atendió. Vimos, bueno, ya me voy a adelantar, mejor aquí le hago las preguntas porque si no las voy a contestar yo. Entonces, las preguntas que utilizamos de puente son estas. ¿Qué pecado me enseña a confesar y dónde veo el amor de Dios en esta historia? Entonces, alguno de ustedes, pues, que nos diga qué pecado nos enseña a confesar esta historia. Hermano Juan, La voy a calentar que No si la voy a amar, calentar. no amar a mi prójimo. ah, diga, hermano, no No, le O escuchaba. sea, el pecado que me enseña a confesar esta historia es no amar a mi prójimo, porque a veces lo somos como el sacerdote, ¿verdad? Como el levita. Tenemos la posibilidad de ayudar y no ayudamos. Tenemos a veces la posibilidad de apoyar y no apoyamos. Excelente, hermano. Hermana Viviana levantó su mano. Hay mucha discriminación Ok, por raza, diferentes pensamientos, por el color de la piel también hay discriminación, por las cuestiones sociales, si sos pobre, si sos rico, si sos ignorante. Y somos todos así. Aunque no queremos, a veces discriminamos. Yo a veces siento, digo, uy, ¿qué estoy haciendo? Estoy mirando mal a una persona o estoy rechazando a una persona, lo confieso, porque somos así. Y tal vez si damos un paso más adelante y conversamos con esa persona y decimos, qué maravillosa persona que es por el solo hecho de ver a veces esa persona, lo rechazamos. Y en todos los ámbitos, porque por más que uno dice quiere amar al prójimo, es mentira. Es mentira. Siempre uno rechaza a alguien por diferentes cuestiones. Muchos dicen, como se sabe decir, es cuestión de piel. No tengo feeling con esa persona. Pero es así. Es desgraciadamente pecamos todo el tiempo con el quinto mandamiento. Así que bueno, eso es lo que yo considero. Gracias. excelente. Hermano Félix levantó su mano. Sí, en esta parábola, en este pasaje, nos enseña también a no tomar el nombre de Dios en vano, porque nosotros decimos que por amor a Dios
nos preocupamos por los demás, pero no lo cumplimos cabalmente como debe ser. Nosotros estamos pensando en nuestras tareas diarias, en nuestras obligaciones, en nuestra vida en particular, y no nos preocupamos por las dificultades y los problemas que tienen los hermanos. Nos volvemos insensibles, duros, y nos volvemos indiferentes al amor de Dios. Entonces, esto también es una de las formas en que nosotros pecamos contra Dios. Bien, hermano. Hermano José Carrasco levantó su mano. Sí, buenas noches, hermano. Buenas Eh, noches. Otro pecado que podemos ver es, como dice la Escritura, que nosotros hacemos acepción de personas, porque posiblemente sí ayudamos, pero ayudamos a los que quizás nos puedan recompensar o solamente lo que nos interesa. Bien, hermano Javier. Sí, sí, pastor. Bueno, el no conservar la vida, ¿verdad? Pasan el sacerdote y pasa el levita y no conserva la vida del prójimo. Eso me ayuda a confesar esta historia, este pecado, que a veces sucede muy a menudo, ¿eh? Bueno, aquí en Ciudad de México podemos salir y ver a un indigente o una persona tirada y no tomamos ni el tiempo suficiente para ver si tiene alguna necesidad y podemos apoyar. Entonces, es no amar al prójimo, pero más que nada no amar a la vida. O sea, no tener amor por la vida del prójimo. Excelente, hermano. Hermana Sandra. Bueno, hermano, este Lester es como, pues algo así, ¿verdad? Como acaba de decir el hermano, la la falta de compasión hacia nuestro prójimo. Estamos viendo la necesidad, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Un ejemplo, el vecino, la vecina, o simplemente igual alguien que no conocemos y nos vamos de largo. Sabemos que ahí está la necesidad latente en esa persona. Y muchas veces la expresión que usamos, ay, pues pobre persona, pobre mujer, pobre hombre, pero no llegamos a auxiliarlo, a decirle, ¿sabes qué? Pues, ¿en qué te puedo ayudar? O simplemente que llegue la ayuda, reunirnos con otras personas, ¿no? O sea, ahora sí, como decimos aquí, ¿verdad? En México nos hacemos de la vista gorda y nos olvidamos que es nuestro prójimo profesor. Sí, ve, y me llamó, sí, tiene mucha razón, me llamó la atención bastante lo que le dijo, lo que habló el hermano Félix, que muchas veces igual pecamos contra el segundo mandamiento porque muchas veces vemos la necesidad de los demás y decimos, Dios tenga misericordia de él, pero Ujú, no nos movemos nosotros, ujú, no nos conmueve a nosotros el poder ayudarle. No nos nace. Sí, bien, así contestaron es. de que, bueno, recordemos que cuando estemos ante una historia bíblica y estemos buscando el pecado que nos enseña a confesar, pues inicialmente mencionar, pues, pecamos en contra del quinto mandamiento. ¿Por qué? Porque al igual que el sacerdote y el levita, hemos ignorado las oportunidades de ayudar a nuestro prójimo en su necesidad. Hermano Vivi, usted tenía su mano levantada, pero apóyenos en la segunda pregunta. ¿Dónde ve el amor de Dios en esta historia? Se nos fue el hermano Vivi. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. Buenas noches, hermanos, a todos. Buenas Yo noches. quería compartir una experiencia que tuve en África. Fíjese que yo fui a un hospital y la verdad que de la empresa me refirieron para un médico cubano. Allá la mayoría de los médicos son africanos. Pero ¿por qué no me refirieron a un africano? Porque lo quedan viendo un poco raro a uno, ¿me entiende? Entonces ahí es donde se ve que no hay amor y que existe
las diferencias de raza, lo que estaba hablando también, ¿verdad? Nadie se conduele del problema de que está sufriendo el hermano, porque lo miran a uno como algo raro ahí, y eso se lo digo con conocimiento de causa, ¿verdad? Porque a mí me tocó experimentar, a mí me quedaban viendo, pues como que era algo que, bueno, que no era ellos sabían que no era de ahí, ¿verdad? Pero un doctor cubano me atendió y me atendió con mucho gusto, con mucho amor, eso sí puedo decir, y la Bien, verdad que miré la indiferencia de otros hermanos. Entonces, el amor que Dios nos da a nosotros es vernos a todos por igual, que bien. todos somos hijos de Él y que al ser hijos de Él busca que nosotros hagamos lo que a Él le agrada, hacer el bien sin mirar a quién. Bien, hermano. Hermano José Carrasco levantó su mano. Perdón, hermano, la dejé levantada. Ah, la dejó levantada. Hermano Félix, ¿la levantó o la dejó levantada? Yo quería contar que esta parábola es una explicación de la ley de amar al prójimo como a uno mismo. Nosotros debemos amar al prójimo sin tener en cuenta la nación de que provienen, el partido o la forma de pensar que tenga cada uno y otra, o si no cualquier otra distinción. Debemos amar a nuestros hermanos sin tener ninguna distinción sobre ellos. Aquí en esta parábola también se expone la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, hacia los hombres pecadores y miserables. Nosotros somos como ese pobre y angustiado viajero. Satanás, nuestro enemigo, nos ha robado y nos ha herido. Este es el daño que recibimos por el pecado. Y Jesús tuvo compasión de nosotros al preocuparse y darnos la salvación. Nos llevó, nos dio su sangre para lavarnos y su inmenso amor que cargó nuestras culpas y pecados sobre sus hombros. Bien, hermano. Gracias por sus aportes. Aquí vamos a aprender un poco sobre esta parábola. En esta parábola entera, hermano, es ley. Jesús está corrigiendo y mostrando el pecado. ¿Ves? Cuando dice ve y haz tú mismo, es un mandato el que vemos ahí. Es un mandato y hay ley. ¿Ves? Entonces, ustedes van a toparse con muchas historias bíblicas eh, en la Biblia de que van a ser meramente ley. No, se nos va a dificultar en encontrar directamente dentro de la parábola el amor de Dios. ¿Ves? Pero ¿qué es lo que hacemos en este caso? Nosotros vamos a tomar de la Biblia es la obra redentora de Jesucristo, que es lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y vamos a decir que Jesús nos mostró un amor más grande que el del samaritano. Ayudando al herido, no solo se arriesgó, sino también se sacrificó por salvarnos en nuestras necesidades espirituales. Como decían hermanos ahí, Dios nos ama sin distinción de personas. Recordemos que la ley siempre condena, pero nos va a mostrar nuestro pecado. Ahora, como les decía, ahí van a haber historias. Ustedes se van a topar con historias bíblicas que va a ser bastante complicado encontrar el evangelio dentro de ellas mismas. ¿Ve? Entonces, nosotros sabemos y vamos a traer a colación que todo lo que Jesús pues no les está enseñando aquí a este intérprete de la ley. Recuerdan que ellos se creían justos, ellos juntos con los fariseos, ellos se creían además de que por sus obras
ellos ya conseguían el favor de Dios. Y vemos que en amor Jesucristo le expone esta parábola a él para hacerle ver su pecado, para decirle, ah, bien, tú has cumplido todos los mandamientos. Y entonces recordemos cómo nuestro Señor Jesucristo pues no, nos resumió en dos. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, es el primer mandamiento. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ya ustedes exponían lo difícil que es que realmente nosotros amemos a nuestro prójimo. ¿Ves? Porque muchas veces decimos oh, sentir algo por nuestro prójimo, pero cuando lo vemos en una necesidad, cuando vemos a alguien tirado en la calle, muchas veces, pues, lo primero que pensamos es hasta mal y lo vemos de una manera despectiva. Ay, este puede ser un ladrón, este es un mendigo, este más bien me puede asaltar. Cuestiones así, pero más sin embargo no sabemos quién es la persona que está ahí, por qué está ahí, cuál es el motivo. Sino que nosotros no, nos atribuimos el papel de Dios y juzgamos y discriminamos. Bien, hermanos, vamos a avanzar. Excelente sus respuestas. Entonces, hermanos, tenemos el quinto mandamiento. El quinto mandamiento es el don de la vida. Nos dice, no matarás. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios de modo que no hagamos mal ni causemos daño a nuestro prójimo en sus cuerpos, sino que le ayudemos y seamos útiles en toda necesidad. En sus catecismos menores, ustedes se van a encontrar con la pregunta número 79 que dice, ¿qué protege Dios con el quinto mandamiento? ¿Quién, haciendo uso de los versículos en pantalla, nos puede dar esta respuesta? Pastor, Si me lo permite. Diga, hermano, ¿quién habló? Hermano. mi hermano Juan primero. Ah, ok. Hermano Juan. ¿Qué protege Dios con el quinto mandamiento? La vida. Bien, correcto. Hermano Javier, ¿verdad? Pues lo mismo que dijo el hermano Juan, realmente lo que protege es la vida, ¿verdad? Porque la vida viene de él, proviene de él, ¿verdad? Así es, excelente. Y vean estos pasajes bíblicos, Génesis 2:7 dice, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, eso es lo que nos da, Dios nos dio la vida. Y en Hechos 17, 25, 28 dice, el Dios es quien da a todos vida, aliento. En Él vivimos y nos movemos y somos por causa de Él mismo. Entonces, hermanos, con el quinto mandamiento Dios protege el don del cuerpo y de la vida que le da al hombre. Ahora, recordemos que la vida es un regalo de Dios para con cada uno de nosotros. Avanzando en la pregunta número 80 de su catecismo, ustedes van a encontrarse con la que dice ¿por qué es tan importante el tiempo de vida de una persona? A ver, ¿quién me lee los versículos en la pantalla y nos contesta por qué es importante el tiempo de vida de una persona acá en la tierra? Son dos historias bíblicas las que tenemos ahí, hermano. ¿Eh? Recuerdan la historia de Lázaro, ¿verdad? Lázaro y el rico. ¿Qué pasó con el rico? Hermano Félix, digan. Sí, Dios nos da tiempo de gracia. Es un regalo, es un don, es un tiempo en el cual nos da oportunidades para que nos reconciliemos con Él y podamos nosotros llegar a la vida eterna por medio de su palabra, del Evangelio. Ok, hermano, excelente. Entonces, miren, es importante este tiempo que nosotros tenemos porque es el único tiempo que Dios nos da para creer en Jesús y para ser salvos. Ya muerto, de nada nos sirve. Hermana Viviana levantó su mano. Sí, bueno, el segundo versículo, Lucas 16, 19, 24.
Lázaro murió y fue al cielo. El rico murió y se fue al infierno. Bueno, Lázaro padecía, era pobre, él comía las migajas de la casa del rico. El rico hacía sus festines y no le preocupaba nada. Bueno, Lázaro murió y se fue al seno de Abraham. Y el rico murió y estaba del otro lado y le pedía a Abraham que por favor Lázaro le acercara, que le mojara las puntas de sus dedos para darle a sus labios, porque una llama, dice la palabra, una llama lo atormentaba. Entonces, no, le dijo Abraham, los que están allá y nosotros estamos de este lado, no podemos ir para allá. Entonces dice, manda a un maestro, a un profeta para que le avise a mis hermanos. No, le dijo, ya mandaron todos los profetas, todos saben. No me acuerdo bien la historia, pero era más o menos así. ¿Qué quiere decir esto? Que el rico vive de su riqueza y de su poder y no se acuerda nunca de Dios. Y tampoco mira a su prójimo alrededor. Él despafarra comida, no le importa el que está mirando afuera si tiene hambre. Lázaro era pobre, él no tenía nada, pero era creyente. Cuando falleció, él tuvo su gloria, fue al cielo. En vez del rico, una llama lo atormentaba. Su egoísmo hizo que él perdiera la oportunidad de poder darse cuenta, la oportunidad que tenía. Y bueno, y se fue al infierno. Y esto nos ayuda a nosotros a comprender, ¿no? Que cómo vamos, lo que sembramos vamos a cosechar, dice la palabra. Entonces tenemos que aprender a mirar que todo lo que tenemos proviene de Dios. Todo proviene de Dios y tenemos que ser agradecidos y compartir lo que tenemos también con los demás. Así que eso es una lucha diaria, es un aprendizaje diario. Pero bueno, ese es el trabajo que tenemos y la lucha que tenemos los cristianos, en ver siempre tratar de hacer el bien y luchamos cada día para hacerlo, porque esencia es pecaminosa. Así que eso es lo que yo interpreto de esta palabra. Gracias. Gracias a usted, hermana. Sí, no, excelente su intervención. Recordemos y expliquemos siempre con nuestro grupo de que, o sea, no es malo ser rico. Lo malo es confiar y dedicarse a sus riquezas antes que a Dios mismo. Porque eso fue lo que pasó aquí. El rico vivía en festines, festejos, nunca se acordó de Dios. Él nunca se acordó. Mientras que Lázaro, el pobre, vemos que sí era una persona creyente. Y al final, pues ya sabemos qué hay después de la muerte. Después de la muerte, ok, creíste, caminaste en los pasos del Evangelio, estás con Cristo. ¿Ves? Ah, no creíste, rehusaste, dejaste que los placeres del mundo te envolvieran, te atraparan, vas al infierno. Entonces, aquí estamos en un tiempo de gracia. Eso es lo que nosotros llamamos doctrinalmente un tiempo de gracia. Porque sabemos que el tiempo de la vida en el hombre en esta tierra es muy importante porque aquí morimos y después de la muerte no hay oportunidad de poder estar con Dios si no le buscamos durante este tiempo de gracia, que es para todos nosotros los cristianos. Ese es un regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Bien, hermanos, avancemos. Ahora, en la pregunta 81 de su catecismo nos dice, ¿quién es el único que tiene el derecho a terminar la vida de una persona? ¿Quién nos lee Deuteronomio 32-39? Hermano Ángel, Sí, buenas noches, hermano. buenas noches. Bueno, sí. No hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Y entonces, Y en ¿quién? romano, perdóname. Sí, entonces, ¿quién es el único que tiene derecho a terminar la vida según este versículo? El mismo que nos las dio, Dios. Dios, correcto. Y en Romanos 13:4,
No en vano lleva la espada el gobierno, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Entonces mire, estos dos versículos nos están enseñando que esta pregunta tiene dos respuestas. ¿Quién nos puede dar la segunda respuesta? ¿Puedo? Diga. Si serían los representantes de Dios, como lo vimos en uno de los mandamientos anteriores, los que Él ha puesto a cargo en autoridad. Excelente. ¿Y de qué manera cree usted que los representantes de Dios tienen esta potestad para terminar con la vida de alguien? ¿En qué momento? ¿O otro hermano que nos ayude? ¿En qué momento creen que los representantes de Dios, que ya lo vimos en el cuarto mandamiento, tienen la autoridad de terminar con la vida de alguien? Hermana Viviana, levantó su mano. En defensa del país, cuando hay guerra, puede ser defensa de un país, puede ser a través de un juicio, cuando se comete un crimen y es condenado. em, Ese tipo de cosas, como representantes Sí, que sí. son, tienen que Dios le da el poder también para quitar la vida, son los que lo representan. Puede ser un juez por un juicio de un asesinato, de un crimen o de lo que sea, que merece, según la justicia, la muerte, o también en defensa del país, cuando un país es atacado y van a guerra. Entonces los soldados son enviados para defender. Yo creo que es en esa forma se puede, tiene la autoridad también el representante de Dios para quitar la vida. Excelente. Hermano Pedro, levantó su mano. Sí, buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos. Buenas noches. Bueno, los representantes de la ley castigan al que hizo un homicidio. Y, digamos, un juez no puede quitarle la vida a ninguno, sino que ordena que cumpla el castigo de haber quitado la vida a otra persona, digamos, como vamos a poner un policía está investido por la autoridad que está impuesta por Dios en la tierra. Digamos, un policía, si él tiene que usar su arma de reglamento, es a la defensa propia. Digamos, el juez lo que hace es estudiar el caso y al dar un veredicto de que el que hace lo malo tiene castigo, ¿verdad? En otro lado, en otros países sí hay pena de muerte, en otros lados, pero digamos, como acá en Centroamérica y en otros países, el juez lo que dicta es una sentencia de tantos años de estar en la prisión, todo eso. Ese es mi punto de vista, hermano. Bien, hermano. Hermano Camilo, levantó su mano. Sí, profesor Lester y hermanos, eso es una línea muy delgadita. Es muy difícil porque Dios protege la vida, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, en Romanos 13:14 dice, no en vano llega la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar. Ahí no veo que tenga que matarlo. Ahí no veo, dice que toca, eh, mucha gente, por ejemplo, pongo un caso simple. Creo que el gobierno, hay pena de muerte y tengo que cumplir lo que diga el gobierno. En la clase pasada también vimos que cuando el gobierno va contra las leyes de Dios no haría caso. En caso, por ejemplo, el aborto. El aborto, dicen que si lo hacen una violación, ese feto es culpa de una violación y debería también matarlo. Ahí dicen que también ese feto tiene que ser castigado y el cual no tiene ninguna culpa y no veo por qué tengan que ser abortados. Es una línea muy delgadita donde todo el mundo puede discutir y puede decir sobre eso, pero creo que la vida es sagrada. Que sí, creo yo, que sí el castigo
El pecado merece una consecuencia. Dios perdona, pero el pecado tiene una consecuencia. Pero creo que esa consecuencia no debe ser la muerte, en mi caso. Ok, Porque Dios, el único que puede terminar la vida es Dios. Pero también entiendo lo que dice Romanos, que uno tiene que aceptar lo que el gobierno diga. Por eso digo que la línea es muy delgadita. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar o para decir? bien. Hermano Javier, Sí, son casos muy delicados. Hace rato escuché al hermano que decía de un policía. Pues aquí en mi país, si llega un policía a un lugar, un ejemplo de un asalto, y hay un tiroteo, si no le tiran a él primero, él no puede disparar. Entonces, a veces están hasta los policías en desventaja, ¿verdad? Porque primero el ladrón o el delincuente le tiene que tirar, pues con su arma y él se tiene que defender. Pero a veces va mucho en desventaja, ¿verdad? La autoridad. Y también hay casos, pues, en que, pues, no se lleva a cabo el reglamento, ¿verdad? En donde un policía llega y le tira hasta por la espalda al delincuente. Y aquí, entran los derechos humanos y, híjoles, son casos muy delicados. Hace rato un hermano dijo, es una línea muy delgada. Este, la persona que conoce de Dios, pues, porque no todos conocen de Dios en las autoridades, pues ellos son los que podían llevar a cabo más apegado a la palabra de Dios. bien. Bueno, hermano, vamos a profundizar en esta pregunta más adelante. Yo sé que dos hermanos tienen levantada su mano, pero el problema es que el tiempo nos está atrasando. Más adelante tenemos una actividad donde van a tener oportunidad para este tipo de comentarios. Entonces, pero sí, aquí recordemos que donde dice, no en vano lleva la espada el gobierno. Recordemos, ¿para qué utilizaban la espada los romanos? Los romanos utilizaban la espada para hacer justicia. Los romanos muchas veces decapitaban a alguien por ser malhechor. Ahora, hoy en día tenemos lo que le llaman en algunos países lo que es la pena de muerte. Y la pena de muerte se dicta en contra de personas reincidentes. El gobierno tiene la potestad, como decía un hermano, sabemos en el mandamiento anterior, estudiamos que uno de los representantes de Dios en la tierra es el gobierno, que a través de él se imparte justicia. Entonces es muy difícil, y como decía el hermano Camilo, si sabemos que Dios es el que dio la vida y es el que la quita, muchas veces se nos resulta muy difícil a nosotros el pensar cómo es posible de que venga un hombre y pueda decidir terminar con la vida de alguien. Pero realmente aquí nos está enseñando en Romanos 3:4 que sí. Pues Dios le da la potestad al gobierno, pero no es cualquier vida la que va a terminar, sí. De eso tenemos que estar claros. ¿Ves? Estamos hablando que las penas de muerte se dictan ya contra personas que desafortunadamente ni por un que se les atendió de todas las maneras, es alguien que siente remordimiento por hacer algo así. Sabemos que hay gente que son asesinos en serie, o sea, que ellos disfrutan de andar matando, haciendo cualquier barbaridad ahí a la población. Entonces, nosotros sabemos que Dios nos dio la autoridad para cuidar nuestros cuerpos. Y en este caso, el gobierno como autoridad y como representante de Dios puede determinar acabar con la vida de una persona así. Es un tema bastante delicado, pero como les dije, más adelante tenemos una actividad donde vamos a poder expresar todas nuestras ideas, que ahí está este tema también. Entonces, para ir avanzando un poco, pues nos dice que solo Dios o los representantes que Él elija en el gobierno tienen el derecho de determinar la vida de una persona. Bien, hermanos, nosotros tenemos la pregunta 82-83.
Esa pregunta, nosotros podemos utilizar el cuadro que el catecismo siempre nos lo brinda. De esta manera, ustedes pueden abordar rápidamente estas dos preguntas porque son con incisos. De hecho, pues solo les voy a dar un pequeño ejemplo con una pizarra. No vamos a detenernos mucho en el tiempo en estas preguntas. Solo permítame volverle a compartir la pantalla. Espérenme. Ok. Permítame que estoy haciendo el cambio acá. Ahora sí. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Del cuadro. Quién nos colabora ahí? Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, 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 se lo ve, vi. se ve. Ok, ok, con los versículos. Entonces vean acá, ustedes aquí tienen dos preguntas, la pregunta 83 y tienen la pregunta 82. Pues de esta manera, ustedes con estas cuadros, con estas tablas, ustedes pueden minimizar el tiempo. Y ustedes por lo menos aquí les enseñan en Primera de Tesalonicenses 5, 14, 15, dice, ¿qué quiere Dios de nosotros en el don de la vida? Entonces aquí dice, el don divino de la vida. ¿Qué es lo que sí quiere Dios que hagamos nosotros y qué es lo que no quiere que nosotros hagamos? Entonces, estos versículos nos ayudan pues aquí pueden ustedes utilizar palabras clave dentro de los versículos. Miren en Tesalonicenses nos dice que seáis pacientes. Entonces, la palabra clave aquí es que Dios quiere que seamos pacientes. Ve, igual acá en Efesios 4, 31, 32 dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, sed más bien bondadosos, dice. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos bondadosos. Entonces, de esta manera, ustedes pueden ir avanzando e irles enseñando a sus estudiantes de su grupo qué es lo que Dios quiere en cuanto al quinto mandamiento y qué es lo que Dios no quiere. Entonces, acá ya tienen en Génesis, eh, por lo menos donde 45, 8, 11, José proveyó para sus hermanos. José, después que los hermanos lo habían vendido, él perdonó a sus hermanos. Eso nos enseña este pasaje bíblico, el perdón. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que perdonemos. Es más, la misma historia bíblica que tenemos ahorita, el buen samaritano, ¿qué hizo? Ayudó. Entonces Dios quiere que ayudemos igual a los demás. En Proverbios 17, 17 dice, en todo tiempo ama al amigo. Entonces Dios quiere que seamos amigos y verdaderos amigos. Entonces tenemos las prohibiciones que Dios no quiere que hagamos. Entonces dice, no te juntéis con los bebedores de vino ni con los comilones de carne. No mires, dice, cómo rojea el vino. Entonces, ¿qué nos prohíbe aquí Dios? Entonces, que le causemos daño a nuestro cuerpo. Pero aquí tenemos que tener en cuenta algo que también lo vamos a ver más adelante, que es en cuanto a la diáfora. Dios o sea, no manda, pero tampoco niega o prohíbe el consumo de vino. Lo malo es el abuso. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa cuando uno abusa de todo esto? Causa daño a su cuerpo. ¿Qué pasa cuando uno abusa del alimento también? Causa daño a su cuerpo. No creen que solo, digamos, los vicios. Lo mismo, también los alimentos. El que abusa del alimento, pues, que come bastante carne, llega un momento que la carne es mala, que hasta dilata muchos días en el cuerpo para que éste la pueda digerir. Entonces, y eso causa daño a nuestro cuerpo. Igual en la primera de Samuel 3:14 y Mateo vemos cómo Saúl y Judas acabaron con sus vidas. Entonces aquí estamos hablando del suicidio. Entonces Dios no quiere que nosotros pues, no lleguemos a tomar este tipo de acciones. Vemos en Génesis 37, 11, 35, y estamos hablando igual de la misma historia de José. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Qué es lo que querían hacer un hermano? Quería causar daño físico, quería hasta matarla a José. ¿Ves? Mientras que Rubén creo que fue el que dijo que no, pues que lo echaran más bien en el pozo este. Igual.
aquí ya tenemos por Mateo 5, 21, 12 también. Oíste que fue dicho a los antiguos, este es el sermón del monte. O sea, que cualquiera que mate, dice, será culpable de juicio, pero el que se enoje, dice, el que se enoje contra su prójimo, ya va a ser culpable. Entonces aquí nos está hablando de pensamiento, aquí nos está hablando de palabras. Entonces, solo una pregunta para acá en la pizarra, ¿quién no las puede contestar? ¿De qué manera creen ustedes que nosotros podamos lastimar a nuestro prójimo con solo pensamientos o palabras? ¿Quién nos contesta esa? Hermano Camilo, ¿o habías dejado levantada la mano? Sí, sí, Lester. Ah, bueno, entonces, hermano Ángel, ¿qué es que la tenía levantada? Sí, cuando le deseamos mal a alguien o maldecimos a alguien y bueno, le deseamos mal o frustramos a alguien con las palabras, lo llevamos quizá, tenemos un abuso mental o algo con alguna persona que lo lleve al suicidio. Eso es una manera de matar a alguien. También hay palabras que son más hirientes que una espada, son más, nos golpean más fuerte que hasta cualquier arma, pistola o lo que quieran decir. Y no solamente eso, que no solamente nos hieren, sino que se nos quedan en nuestros pensamientos y eso sí que nos puede llevar, como dijo él, al suicidio o a otras cosas que no queremos. Sí, pues bajarle la autoestima a esa otra persona y pensar, llegar al punto que quizás ellas mismas piensan que no valen nada y suele suceder a veces. Sí, claro que sí. Hermano Félix levantó su mano. ¿O la había dejado levantar? Ok, bien. Excelente lo que nos decía el hermano. Sí, no, muchas veces, y este a lo que modernamente hoy hablamos y llamamos el bullying. Muchas veces que provoca, y en la juventud, pues, la juventud son, cuando no están instruidos, son personas débiles. ¿Ves? Que igual algún mal comentario, algún chisme que corra, de una manera en que lo señalen, de una manera en que le digan, esto puede ocasionar mucho daño a esta persona. Y así como decían los hermanos, muchas de estas personas muchas veces a lo que acuden es al suicidio. Imagínense cómo viene dentro del mismo mandamiento varias tipos, formas o varios tipos o formas de pecar que nos llevan a lo mismo. Hermano Pedro levantó su mano. Sí, algo que acaba de decir usted sobre el asunto del bullying. Ahorita estaba pasando una situación acá en Costa Rica que eso se hizo viral en video, donde un joven de 16 años maltrata a una niña como de 14, 15, pega patadas, usa otros muchachos y a la vez también graban todo el video lo que está haciendo con la niña. Y hoy, hoy en día, hoy ya está en manos de las autoridades porque van a aplicar la ley porque están los traumas de la muchacha psicológicos. eh, no quiere volver para allá que entre el otro lunes clase, no quiere entrar a clase por todo lo que pasó y ahora las autoridades al muchacho lo capturaron hoy de 16 años, capturaron a los que hicieron el video cuando estaban y los que le agarraban las piernas y la abrían toda la muchacha. Y en este momento en Costa Rica el, están bajo la fiscalía y las autoridades del país porque van a aplicarle la ley porque hay un maltrato físico, psicológico, moral y espiritual. Bueno, ahí le están poniendo todos los artículos. Entonces esta muchacha ya no quiere regresar al colegio y anoche llegó una gente de otro barrio a quererlo linchar y sacarlo de ahí por lo que hizo. Entonces, gente está tomando también hoy en día su justicia por la mano. Entonces, ahora está esta situación con un muchacho de 16 años. Aquí en Costa Rica hay cárcel juvenil, de menores.
Y después de que cumplan los 18, viene sentencia. Entonces siempre no se va a escapar de lo que hizo y lo que la muchacha hoy que tiene el trauma psicológico. Vea usted, pues, que como un ejemplo reciente de lo que estamos hablando, y vea usted lo que nos decía también, cómo una violencia genera otra violencia, en el momento que le anduvieron buscando a este muchacho también, para tratar de tomar justicia por sus propias manos, cosa que no podemos hacer tampoco. Bien, hermanos, entonces para que avancemos, vamos a ver cómo el uso de la ley como espejo para darnos a conocer nuestro pecado. Para ello, bueno, tenemos estos dos versículos bíblicos. Entonces dice, ¿de qué manera nos sirve como espejo el quinto mandamiento? En Lucas 9, 51, 55, recordamos que Jacob y Juan en su enojo quisieron destruir una aldea samaritana. Ahora, en la primera de Samuel 25, 32, 34, el rey David perdió el control de sí e intentó matar a Nabal. Entonces, ¿cómo nos sirve de espejo? ¿Quién nos podría decir ahí, hermano? Un comentario rápido. ¿Cómo nos sirve de espejo? ¿Cómo vemos nuestro pecado con el quinto mandamiento? Diga, hermana Viviana. Que tenemos que dominar nuestros impulsos, que no porque nos enojamos, o perdemos la paciencia, podemos causar daño a otra persona. Tenemos que tratar de tener ese dominio propio y pensar, ¿no? Y reflexionar, porque a veces hay injusticias que uno se puede salir un poco de control, pero Dios, el Espíritu Santo nos da el don del dominio propio y hay que buscar del Señor para poder tener esa paz interior y la tranquilidad y la paciencia y el amor de Cristo para poder mirar a otra persona y dejar Amén. que la justicia la haga el Señor, no nosotros. Bien, si sabemos que nunca hemos respetado el don divino del cuerpo de la manera que Él quiere, siempre hemos abusado. Ya hablábamos en cuanto al consumo de alcohol, en cuanto al consumo de la comida también, porque muchas veces uno pensamos o tal vez nuestros estudiantes se limitan un poco. Miren lo importante de esto, de ver los mandamientos de esta perspectiva, como nos enseña el doctor Lutero de que muchos dicen, yo no he faltado al quinto mandamiento, yo no he matado a nadie. El quinto mandamiento dice, no matarás, pero yo, en lo personal, en ningún momento he matado a nadie, así que yo me creo justo porque yo no he faltado a ese mandamiento. Pero no, pero vean cómo sí, lo hacemos contra nosotros mismos, en los abusos del alcohol, en los abusos de la comida, lo hacemos contra el prójimo cuando le agredimos verbalmente, cuando muchas veces nos peleamos con alguna persona y tal vez no hubo necesidad que llegáramos a los golpes o tal vez sí, pero muchas veces nos peleamos de boca también y decimos un montón de palabras que al final hieren a esta persona. Y peor, no sé si ustedes han visto los casos, peor cuando fueron personas que fueron amigas y ustedes saben que las personas amigas se cuentan muchas cosas y en el momento de los pleitos, cuando se pelean, pues... eh, te sacan todo, como dicen, aquí en Nicaragua tenemos un dicho, dice, sacan todos los manteles al sol, dice. Entonces, todo lo que se platicaban, pues lastimosamente vienen y se lo gritan. ¿Ve? Y tal vez hay cosas, pues, que pueden destruir a una persona, pueden destruir a alguien. Entonces, hermanos, avancemos. El tiempo nos apremia. Bueno, aquí siempre vamos a mostrar el Evangelio. Vamos a decir todo lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Vamos a recordar todos esos milagros que Jesucristo hizo. Vamos a recordar cómo Él ayudó a los demás, cómo sanó, cómo dio de comer, cómo dio, cómo ayudó físicamente, pero sobre todo lo más importante es cómo nos salvó espiritualmente a cada uno de nosotros. ¿Ve? Ahora, bien, sabemos que esa vida perfecta de Jesucristo se nos ha atribuido de manera inmerecida. Nosotros, la verdad que no hacemos nada, no vamos a hacer nada, ¿ves? Para nosotros poder obtener
sino de manera inmerecida y gratuita. Ahora, sabemos que Jesucristo también, él no cometió pecado, no se halló engaño en su boca, inclusive ahorita en este pasaje bíblico de la primera de Pedro podemos ver que cuando a él le maldecían, él no respondía con maldición. Igual en Isaías también podemos leer que a él lo golpeaban, lo maltrataban y él nunca respondió. Él mantuvo su boca cerrada. Y cuando llegó a abrir su boca en la cruz es para pedirle al Padre que perdonara a cada uno de los que le estaban lastimando. Entonces, de esta manera, pues nosotros tenemos que mostrar siempre el Evangelio. ¿Ve? Entonces, esto es lo que le llamamos el evangelio específico. Cómo Jesús específicamente cumplió el quinto mandamiento por cada uno de nosotros. ¿Ve? Cómo Jesús específicamente ha muerto por cada uno de nosotros para el pago de nuestros pecados. Bien, hermano, avancemos. Tenemos también igual el mandamiento como guía. ¿Ves? Entonces, ¿cómo nos sirve de guía? Entonces, en Colosenses 3 12 13 dice, vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a los otros y perdonados unos a los otros. Si alguien tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Ves? Entonces, es importante que mostremos y hablemos con nuestro grupo de que el mandamiento como guía aplica solamente a nosotros los cristianos, porque solamente estamos llamados y motivados por el Evangelio de Cristo. El mandamiento como guía nos sirve al ver todo lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces nosotros estamos llamados al agradecimiento, agradecer a Jesucristo por esta vida eterna. Ya lo comentábamos al inicio, en esta vida donde ya no vamos a tener más frío, ya no vamos a tener más calor, ya no vamos a tener hambre, ¿ves? Sino que vamos a estar en una manera gloriosa al lado de nuestro Padre, alabándole. Entonces, hermanos, acá es donde sí ya me gustaría que participen. Ok, esta es una actividad para consolidar. Miren, en su pantalla ustedes tienen muchos temas. Tienen la guerra, tienen la eutanasia, tienen el tabaco, tienen el alcohol, el ejercicio, la venganza. Entonces, hay muchos temas relacionados con el quinto mandamiento. Escoja uno de la lista y explique qué tiene que ver con el don de la vida. ¿Qué creen ustedes que tiene que ver la guerra, por lo menos? No los vamos a ver todos. Simplemente vamos a dar un ejemplo de uno, unos dos, tres, para que ustedes igual la idea es de mostrarles este listado y que ustedes en el momento que ustedes estén estudiando con su grupo, pues lo logren compartir y logren buscar otra manera de cómo hacer que ellos participen, que ellos den su opinión. Entonces, los escucho. A ver, ¿quién se apunta con uno de hermana Virginia? Virginia. Ya le cambié el Eutanasia. nombre. Sí, ya me cambió Diga. el nombre. Es lindo, Virginia. Eutanasia. Para mí, eutanasia es un buen tema. Y largo, larguísimo, de no terminar ni hoy ni nunca. Bueno, vamos a ver, lo vamos a achicar. Bien, entonces vean, hermanos, sabemos que la eutanasia se practica en pacientes de cuadro final, no está aprobado en todos los países, pero aquí lo que nosotros debemos saber es que va en contra de la voluntad de Dios. No podemos, es difícil, es un tema difícil porque muchas veces, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar, digamos, algún hospital y estar en la área de oncología donde están todos los pacientes con cáncer, ver mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas quejas y, y uno, pues me imagino que estas personas, pues lo que pasa por su mente es que deseo estar muerto mejor antes con tanto sufrimiento. Pero este tema es muy complicado y es muy difícil y realmente está en contra de la voluntad de Dios. Que muchos se dirán, ay, pero ¿por qué Dios permite tanto dolor, tanto sufrimiento?
Ya le doy la palabra, hermano Juan. Esto me hace recordar el tema del pasaje bíblico de los aguijones de Pablo. Eh, Pablo oró fervientemente y ustedes saben que Pablo, o sea, él hablaba directamente con Dios, con Jesucristo, y él le oró. ¿Y cuál fue la respuesta? Dígame, ¿cuál fue la respuesta de Dios para con Pablo? Que Bástate se con mi contente gracia. con su, bástate con mi gracia. Gracias. Bien, claro que sí. Hermano Juan, diga. Bueno, dijo que escogiéramos uno de esos temas, ¿no? Yo escojo la droga. Eso va en contra del quinto mandamiento, porque con una sobredosis, pues ahí se puede acabar la vida. Ok, ok. Hermano, discúlpeme, dispénseme un segundo. Pastor, ahorita estoy en una clase. Yo le llamo más al rato. Dele, hermano, dele, gracias. Saludos, bendiciones. Disculpen, hermano. Entonces, ok, me hablaba usted de la droga, ¿verdad? Sí, Vea acá. En el caso del alcohol y del tabaco, tengamos cuidado. Ya se los explicaba, lo íbamos a ver más adelante. ¿Qué pasa acá? Aquí tenemos un tema de que la Biblia, una diáfora, algo que la Biblia no manda, algo que la Biblia tampoco prohíbe. Pero ¿qué pasa? Si nosotros abusamos, como usted dijo, el que abusa del alcohol termina mal, aparte de que se convierte en un enfermo espiritual. O sea, físicamente está mal también. O sea, ¿qué te lleva? Tu hígado, una cirrosis, el abuso, igual con el tabaco. ¿Ves? Entonces, son cosas que nosotros pues debemos, cuando estemos abordando con nuestros grupos, debemos saberles explicar de buenas maneras, procurando no caer en el legalismo. ¿Ves? Como muchas iglesias nos enseñan, de que mira, eso es alcohol, eso es malo, eso está prohibido en la Biblia, eso no. Entonces, no sabemos que nuestro Señor Jesucristo, él tomó vino y ese vino llevaba alcohol. No es como dicen, no, es que él tomó, lo que él tomaba era jugo de uva. ¿Eh? Pero en el milagro en las bodas de Caná, donde él convirtió, él nos dice claramente ahí, dice que quien da por lo general dan el vino más malo al final, ya cuando la gente ya no logra hacer alguna diferencia en lo que está bebiendo, pero aquí dejan al final lo mejor, dice. Entonces, eso nos está enseñando y nos dice que sí llevaba su grado de alcohol ese vino. Hermano Pedro levantó la mano. Buenas noches, bendiciones, hermano. Bueno, Buenas yo noches. escojo. ¿Me escuchan? Sí, sí. Buenas noches. Sí, sí, le escucho. Bajo, pero le escucho. Bendiciones para todos. Pues a mí casi todos los temas llaman mucho la atención, pero a mí no me llama la atención el aborto, porque hoy en día en muchos países ya es algo que es legal y es matar. Y la palabra prohíbe matar así tan tajantemente como lo hacen hoy en día con los abortos y todas esas cosas que están pasando. Sí, no, y de hecho ya lo mencionaba el hermano Camilo, ¿ves? Con el tema del aborto. ¿Ves? Son cosas que realmente no van con el favor de Dios. O sea, algo que no es permitido. No podemos, y ya el hermano nos decía, va a haber un tiempo, un momento en que, o sea, son nuestras autoridades, pero si estás en contra del mandato de Dios, yo no puedo apoyarte. Y en este caso muchas veces pues vemos que por lo menos en algunos países eh, hacen algún tipo de referéndum o algún tipo de consulta a la población. En otros no, pues simplemente se reúne la asamblea que es la que edita las leyes y ya lo aprueba o lo desaprueba por solicitud de un grupo sí, o personas pues organizadas y que son las que solicitan este tipo de casos. Pero sabemos de que no es así, pues, de que no, ante los ojos de Dios no es permitido. Hermano José Carrasco, Profe, profesor.
Diga, hermano, le escucho. Yo voy a agarrar venganza. Pues que estamos los dos. ¿Aló? Es Pedro. Ah, Pedro. Es Sí, que... No hubiéramos terminado todavía. sí, Ah, ok, bueno, hermano, mire, es que sabemos, ok, sabemos qué es lo que estamos buscando acá con cada uno de estos temas. ¿Ve? Sabemos que estamos viendo cuál es la relación que tiene en contra o en relación con el quinto mandamiento. O sea, usted dice venganza. Cuando hablamos de venganza, ¿qué nos lleva a la venganza? O sea, ¿motivados en qué? ¿Ves? ¿Por qué? Algo que nos pasó. Miren lo que leíamos en los versículos cuando Juan decíamos, Juan, ¿quién era el otro? Que querían tomar venganza contra una aldea de samaritanos. ¿Ves? sí, Entonces, diga. la, la, eh, bueno, yo tomé la venganza porque la palabra de Dios dice muy claro que mía es la venganza, yo no tengo que hacer nada. Así es. No tengo que hacer nada. A mí, hace unos meses me rompieron el vidrio, me robaron cuestiones del carro y se llevaron la batería del carro y la gente ahí asombrada en el barrio, aquí en el barrio, porque dice, ¿y por qué no lo agarra y lo quiebra? Le digo, no, ya, aquí es así, ¿por qué Ah, no lo bueno, agarra y lo quiebra? Y fue se un dio, muchacho que, se dio que cuenta quién era. sí, entonces, así claro, porque mi esposo y yo lo habíamos ayudado, llevarlo a un centro de rehabilitación de adictos y para que pasara el Ah, ya, proceso y ya. todo el asunto, para ayudarle, le extendimos la mano, pero él nos pagó con eso. Hombre, Y los del barrio, los vecinos, pero Pedro, ¿por qué no lo agarra y lo quiebra? Vamos y lo quiebra. No, le digo, tranquilo, eso Dios me lo va a reparar. Y la palabra de Dios dice que mía es la venganza, yo no tengo que levantar mis manos para nada. Entonces, hoy en día eso es lo que está pasando. Mucha gente está tomando la venganza por sus manos y ha habido muchos muertos acá en Costa Rica en ese sistema. La venganza. Ayer algo le dijo el chofer del bus a un cuidacarro y entonces se pasaron palabras y el cuidacarro. apagó su micrófono. Ok, avancemos. Bien, entonces, hermano, eh, esta serie de temas ustedes pueden compartir. Si tienen otro, igual, ustedes pueden buscar otros temas. Ustedes lo pueden hacer, ¿saben de qué manera? Del interés. Ahora sí. Sí, sí. Ok, Aquí en el sicariato por la mayoría es por venganza. ok, hermano. Matan con cualquier cosa acá. Bueno, sí, lo dejo. Sí, No, sí, se porque va. se le está yendo el audio, se le va, se le viene. Sí. Bueno, gracias de todas maneras por su comentario. Entonces, hermano, ves, les decía de que nosotros podemos acomodar de acorde a las necesidades a un tema con el grupo que estén. Quizás alguien de su grupo no necesite saber algo sobre esto. Imagínese usted cuando está con jóvenes, ¿ves? Un grupo de jóvenes, de chavalos, hablar de anticonceptivos con ellos, o hablar de drogas con ellos. ¿Ves? Hablar de alcoholismo con ellos, tal vez necesiten otro tipo de temas ya cuando esté con una persona más adulta. Entonces, estos temas van a ir en variación, ustedes tienen que estar pendientes de eso, de la necesidad del grupo. Y para culminar, hermano, y esto sí es para ustedes, eh, en la siguiente pregunta. En el caso de un suicidio, ¿cómo podemos consolar a los familiares? Ya hablábamos de este tema. Aquí sí les escucho a ustedes. Van a aplicar lo que leímos del quinto mandamiento en este tema. ¿Cómo consuelan a alguien de una persona que se suicidó? O el familiar de una persona que se suicidó. A ver, bueno, hermana Viviana, ya le iba a decir Virginia otra vez. Es un tema muy difícil porque uno no puede mentir.
no puede mentir. Em, entonces hay que llevar a la persona a que espere en el Señor y que busque del Señor su paz y su consuelo, porque no le podemos decir que entró al cielo, porque sabemos que no. Si es cristiano, peor todavía, porque el cristiano conoce. Si es del mundo, uno calla, consuela a la familia y bueno, te da el consuelo necesario, palabras de amor, un abrazo y se va con el pesar. Uno como cristiano se va con el pesar porque sabe a dónde está el final de esa persona. Ahora, si es cristiano, es doble pesar, porque también entra una impotencia ahí, de que uno piensa, ¿cómo pudo si sabía? ¿Cómo Satanás pudo bloquear tanto su mente y su corazón para que cometa tremendo acto, sabiendo que no tiene perdón? Entonces, para una familia cristiana es un doble trabajo. Yo creo que a veces no son tanto las palabras, sino es el abrazo, el amor y en una oración para que Dios le dé fuerza, sin nombrar lo que pasó. Yo lo haría así, sin Bien, nombrar lo que pasó, abrazaría a esa madre, a ese padre y haría una oración para que el Señor les dé consuelo y fuerzas, porque no hay otra palabra para ellos. bien. Gracias. Hermano Félix, excelente. Bueno, desde otro punto de vista diferente, que los psiquiatras y los psicólogos consideran que la persona que llega al suicidio muchas veces es una persona que tiene una enfermedad y lo enfocan desde el punto de vista de salud mental. Entonces, muchas veces es como que quieren enfocar que la persona que se suicida lo hace por una situación de intolerancia al dolor o a la pena o al sentirse frustrado. Pero es un punto bien difícil desde el punto de vista religioso, porque nosotros sabemos que la vida no es nuestra, que la vida le pertenece a Dios, que Él es el dador y creador de la vida, y que nosotros no somos dueños ni somos que tomamos decisiones sobre la vida y la muerte, tanto de la nuestra como la de nuestros hermanos y inclusive los no nacidos. Entonces, esto de aquí es como lo decía la hermana Viviana, es muy duro y muy difícil de tratar. Quieren justificar como una enfermedad o como un problema de tipo psicológico, pero más que nada es una especie de falta de valor de seguir adelante con la vida y con las situaciones que nos pone nuestro Señor para poder nosotros tener esta experiencia terrenal. Bien. Hermano Pedro y después el hermano Camilo. Bueno, en esas circunstancias de un suicidio, lo primero que se debe hacer es buscar a la familia y confortarla y orar por ella, ¿verdad? Porque no podemos orar por el que se suicidó. Eh, conocí, conocí un caso de una persona que es creyente, como decía la hermana, muy metida en la iglesia, y, y el error que cometió la persona de decirle, el muchacho se ahorcó en la cárcel. Entonces él se quitó la vida y lo que le dijo esta persona, que el pastor fue el que le dijo, oiga lo que dijo, que es muy grave. Él le dice, como para confortarla a ella, pero es ilógico que una persona que se quita la vida no tiene perdón de Dios.
porque solo el Señor la tiene. Claro, él lo que le dijo fue que su hijo estaba en el cielo por sus tantas oraciones y ruegos que ella había hecho, que tenía salvación y vida eterna. Eso es engañar y mentir. Si sabemos que se quitó la vida, está en otro lado. Entonces, uno tiene que tener mucha sabiduría, mucho discernimiento para hablar con las personas que tengan conocimiento de la palabra y los que no conocen de la palabra. Pero nunca hay que decir que ya, como dicen muchos, hay que decir que se ahorcó y dice que Dios lo tenga en su santa gloria. No, en ningún momento va a estar ahí. Entonces, solo Dios sabe si está o no está, pero en esto uno lo que hace es orar y contar a la familia y traerla, porque a ese momento que toda la familia está reunida, hacer un llamado de salvación y que reciban a Cristo y extender el Evangelio, para que tengan vida eterna. Hermano Camilo. Yo una vez me hice esa pregunta y encontré un libro cristiano que dice: un suicidio desafía al pastor a hablar de forma evangélica, sin ofrecer falsas esperanzas. El suicidio es un pecado porque el Cristo ha muerto. Al ser enfrentados con cosas que están más allá de nuestro entendimiento, el pastor dirigirá la atención de los deudos hacia las promesas seguras de Dios en Jesucristo, animándolos a caminar por fe y no por vista. Y hay un salmo complementario que es el Salmo 34, 17, 20 y 22. Acuérdense que nosotros ayudamos con la palabra del Señor. Nosotros no somos jueces. Los justos gimen y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. El justo pasa por muchas aflicciones, pero el Señor lo libra de todas ellas. El Señor le cuida a cada uno de sus huesos, y ni uno solo de ellos se le quebrará. Eso es lo que yo le diría a una persona que falleció, un hijo con suicidio. Hay cosas que nosotros no entendemos y solo Dios sabe. Nosotros, ¿quién somos para decir que está condenado o no condenado? Solo Dios sabe. La voluntad de Dios es así. La ley también nos dice muchas cosas, pero tenemos muchas preguntas que solo Dios contesta. Excelente, hermano. Hermano Ángel levantó su mano. Bueno, soy yo, Maribel, la esposa, que Bueno. yo tenía un comentario a ver si me pueden ayudar ustedes, TV también, porque esto es un tema difícil, es un tema muy delicado y yo pienso que se debe tomar cada caso individual, porque yo tengo entendido, y ahí que yo quisiera que me corrigieran, que hasta el último momento, hasta el último suspiro que nosotros tenemos en esta vida, uno se puede arrepentir. Entonces uno no sabe si esa persona se dio, es que no sé ni cómo decirlo, Sí, esa sí, persona dependiendo cómo se haya dado el suicidio, digamos, porque hay diferentes maneras. Exacto. Si después de que, digamos, se envenenó y está muriendo lentamente, se arrepintió de corazón, y eso es solamente quizá un poco también tocando lo que acaba de decir el hermano Camilo. Solamente Dios es quien le corresponde pasar el juicio. Exacto, en ese momento. como quiera tiene, como si fallece, como quiera iba a fallecer, pero tuvo el arrepentimiento. Tiene como quiera la causa, tiene el pecado de que como quiera, pero si tuvo hasta el último momento para arrepentirse, nadie lo sabe, solamente Dios. Excelente. Claro que sí. Hermana Sandra. Profesor, pues oyendo todos los comentarios el año pasado, nosotros atravesamos por una situación así. Tenemos una amiga muy, muy amada en la familia. La sentimos así como nuestra familia. Y su sobrino de ella, Daniel, se ahorcó en el taller de ahí de su casa. Su padre trabajaba la herrería y él le ayudaba y una tarde decidió quitarse la vida
Y fue algo muy fuerte porque la mamá cristiana, la mayoría de las hermanas de ella, hermana de mi amiga, pues cristianos, y, y decían, bueno, ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué se quitó la vida? ¿Qué lo llevó a quitarse la vida? Y pues hicimos lo que Viviana comentó, un poco de todo lo que se comentó ahorita, lo que comentó Camilo también. Guardamos, guardamos silencio. Es un tema muy, muy difícil. Ya bastante tiene los familiares con el dolor, como para que uno vaya y uno diga, bueno, se quitó la vida, sabes muy bien a dónde está ahorita, a dónde va a ir, porque es un tema tan doloroso, hermano Lester, y guardamos silencio y solamente, como dice también la hermana Maribel, solamente Dios sabe lo que en ese momento pasó en la mente y en la vida de esta persona, de Daniel. Nos trasladamos a Tijuana cuando sucedió eso y simplemente abrazamos a los padres, a la familia y guardamos silencio porque no había más que decir. No podemos, como dice Camilo, no podemos juzgar qué fue exactamente, ¿verdad? Lo que sucedió, solamente Dios sabe si en el último momento se arrepintió, si no se arrepintió, pero son temas muy difíciles de tratar, tenemos que guardar silencio, más si las personas, pues son cristianas, ¿verdad? Y si no lo son, pues también es lo mismo. Ese es Sí, mi comentario, hermano. excelente, muy bueno. Hermano Lester, me faltó, qué pena no interrumpirlos, pero Dime. hay una oración que donde estaba el libro, dice, misericordioso Padre, nuestra vida y salvación reposan en tu gracia sola. Tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Fuera de tu amor en Cristo, no podemos enfrentarnos a los ataques del maligno. Estamos afligidos, pero no destrozados. A veces en duda, pero no en desesperación. Abatidos, pero no destruidos. En estas horas oscuras, fortalécenos, fortalécenos mediante tu palabra y el sacramento. Concédenos presencia constante en medio de que no podemos comprender. Guarda bajo cuidado al Padre. O sea, Él dice que hay cosas que nosotros no entendemos. No sabemos qué pasa, no sabemos si hubo arrepentimiento al final. Es que hay temas que son muy delgaditos, no sé, profesor. Sí. Eh, yo siempre digo que uno tiene que ser firme con la ley y amoroso con el Evangelio, pero siempre he creído que estamos en un campo de batalla diario y no debemos, si nosotros todos los días tenemos aflicciones, creo que no debemos y no somos justos de juzgar a nadie. Cuando aplicamos las llaves, ¿se acuerdan lo del IVA? Tenemos que ver muchas cosas, aprender muchas cosas antes de juzgar. Es solamente eso. Me gusta mucho lo que dice Maribel. Hay circunstancias en la vida que son diferentes en todo. En Sí. biología, como dice un amigo, 2 más 2 nunca es igual a 4. Todas las personas son diferentes. Todos son atacados por el maligno de formas muy diferentes. Él conoce nuestras debilidades y él también tiene un poder muy grande. Entonces, hay cosas que solo Dios lo dejamos a Dios, es lo que dijo. Sí, excelente, hermano. Me complace y me gusta porque realmente entre todos contestaron esta pregunta. Ya para terminar, hermanos, pues debemos de saber lo siguiente. Recordemos que el suicidio va en contra de la voluntad de Dios. Es tomar nuestro tiempo por nuestras manos. Pero como dice el hermano Camilo, pero Cristo ganó el perdón para todos los pecados, para este pecado, y lo recibimos por medio de un corazón arrepentido. Entonces nosotros vamos a hablarles a estas familias de esa manera, hablarles de la obra de Cristo. ¿Ves? Ahora, la hermana Maribel dijo algo muy importante.
No podemos juzgar, hermano. Tenemos que tener cuidado. Al inicio, los primeros comentarios, se juzgó. O sea, lo que todos hacemos. Oh, se mató. No, este no tiene perdón, este va para el infierno ya. Sí, todos hacemos eso. Pero vea lo que dijo la hermana Maribel. Hay que ver eso como lo explicaba, de que una persona que se envenenó, una persona que se envenenó no muere inmediatamente. Puede, puede pasar lo que ella dijo. Una persona se puede arrepentir en su lecho, en su agonía, después de haber ingerido ese veneno, esta persona puede arrepentirse, puede pedirle perdón a Dios. Y sabemos que Dios no le va a negar ese perdón. Dios conoce sinceramente el corazón de cada una de estas personas. Y, y, y sabemos, entonces no podemos hablar, no podemos decir, o sea, está en tal lugar, se lo llevó a tal lugar, porque como decía el hermano Camilo, no podemos juzgar, no podemos jugar el papel de Dios. O sea, no podemos hablar de esa manera. Simplemente tenemos que ver muchas causas. Ahora, al hermano Félix, que decía que si es una enfermedad o no enfermado, todo eso. Sabemos que un suicidio indica que una persona está en desesperación espiritual. Hay una enfermedad espiritual en esa persona. ¿Por qué? Porque esta persona en ese momento ya perdió su fe en Cristo. Porque ya volvemos a lo que decía la hermana Viviana también. Ahora, si es un cristiano, imagínense, lo podemos ver, o tal vez nosotros juzgando podemos decir, esperamos una acción así de alguien que no conoce de la palabra, o sea, de alguien que esté en el mundo a la deriva, por así. Pero nosotros como cristianos, pues muchas veces se dice, es difícil esperar que un cristiano tome la actitud o tome la decisión de irse a quitar la vida de una u otra manera. Es más difícil, como lo dice lo que lo dijo la hermana Viviana. Ya le voy a dar la mano, hermano, solo termino la idea. Este, entonces, nosotros tenemos que ver eso, tenemos que ver si era creyente, no era creyente, tenemos que saber el estado mental de la persona, como ya lo había explicado, si había alguna debilidad, tener cuidado de no hablar demasiado y sobre todo, como lo dijo el hermano Camilo, vamos a hablar del consuelo que hay a través de Jesús. De eso es lo principal que nosotros debemos hablar con los familiares de una persona así. Hermana Viviana, su comentario ya para que cerremos. Sí, Nos sí, pasamos. cortito, cortito y dejo algo para que se medite. Tenemos dos ejemplos muy claros en la palabra. Hay dos traiciones contra Cristo, Judas y Pedro. Judas lo vendió, se arrepintió, pero se ahorcó. Pedro lo negó, pero él lloró amargamente. Se culpó y reconoció su pecado y siguió adelante. Hay dos posiciones que Pedro también se podría haber matado. Y Judas se arrepintió y también podía haber, ese arrepentimiento lo pudo haber llevado a los pies de Cristo, pero tomó la decisión de morir, de matarse. Entonces, sabemos que la palabra dice que no, el que se mata no tiene perdón. El que se arrepiente y sigue adelante, sí, así sea el tiempo. Está bien lo que dice la hermana Maribel. Puede tomar pastillas, se puede arrepentir, tiene esos momentos de agonía y dice, Señor, perdóname por lo que he hecho. Y el Señor lo puede perdonar en su infinita misericordia. Pero sabemos que el suicida no tiene perdón. Eso está claro, porque no podemos decir sí, pero si esto, pero si aquello, entonces ponemos en duda la ley y en duda el evangelio. Hay dos cosas claras. Eso es lo que así yo opino, ¿no? Es lo que yo entiendo. Entonces, como nosotros actuamos hacia la familia, tenemos que ser prudentes, porque hay un dolor, hay algo que pasa por esa familia que nosotros no podemos ir a mentir ni dar consuelo de decir, no está en el cielo y se suicidó. Tenemos que ser astutos y callar, dar el consuelo a ese dolor. Pero la verdad la sabemos, la verdad la sabemos. Está bien, Dios sabe cada circunstancia, cada agonía, hasta dónde llega.
qué es lo que pasa, pero la palabra es clara. Yo pienso así y quiero que me corrija si no es así, profesor. Gracias. Sí, recordemos al final de que ya en este mandamiento aprendíamos que Dios es el que da la vida, es el que la quita. Bueno, estudiamos también de que parte de sus representantes, pues en casos especiales, tienen el derecho de terminar con la vida de alguien. Estamos hablando de los gobiernos, las penas de muerte, dictadas a personas que ya no tienen alguna restitución dentro de la sociedad. Ahora, de hecho, bueno, lo que usted me sigue planteando, pues de que lo que yo le entendí es de que ya el que decide quitarse la vida, pues automáticamente va al infierno. O no es así? Así, ¿verdad? Ok, le entiendo. Bien, pero igual está la hipótesis y existe lo que nos decía la hermana Maribel. Es que, hermana Viviana, no podemos, el que juzgue y el que conoce los corazones de cada uno de nosotros es Dios. Si alguien, como ellos se planteaban, si alguien que se quita la vida por X o Y motivo, si y esta persona se arrepiente de corazón de lo que hizo y se entrega a Dios en ese momento, esta persona de hecho va a ser salva. Mire, hubo una historia bien bonita. La vamos, porque se nos está extendiendo el tiempo. Yo creo es que estos temas de profundizar son inmensos, son grandes. Yo creo que en el grupo vamos a tener que compartir algo extra para terminar esta clase. Vamos a compartir algo extra. Eso yo me encargo en estos días. Pero hay una historia muy bonita que nos la contó el pastor Abraham cuando recibí esta clase. Y yo me acuerdo, y fue sobre el hijo de un pastor luterano. ¿Ves? Este muchacho, un adolescente, creo que 16 años, se dio, yo creo, se metió un tiro de escopeta en el pecho. Según lo que nos contó el pastor estaba abajo en su despacho, ahí realizando tareas de la iglesia, y él escuchó ese tiro. Salió corriendo y solo dice que miró por las escaleras a su hijo que venía ensangrentado, con la mano en el pecho y todo. Y este niño, pues, le dijo a su padre, perdona. Estaba pidiendo perdón en ese momento. ¿Ves? Entonces, y este pastor, muy tranquilamente, pues, después él mencionó que él estaba seguro que su hijo estaba en el cielo con Dios. Y fue por lo mismo, por este último acto que él escuchó de su hijo antes de morir, después de que él se había tomado esa decisión. ¿Ves? Entonces, sí, es un tema bastante complicado, yo les Pero tuvo, entiendo. pero tuvo la oportunidad de arrepentirse. Hay Sí, casos que no tienen la no, oportunidad. no, en ese caso no, A eso voy yo, a no, eso voy yo. Se ahorcó, se tiró abajo de un tren. No hay oportunidad. Ahora, si no. me dicen, se les pone un tiro, se tira un tiro, el tiro no lo mata instantáneamente y reflexiona y pide perdón, sí, porque tiene ese segundo de arrepentimiento. Yo eso no lo niego. Ah, No es que se va al infierno. bueno, está bien. En eso no lo niego. No, no, no. Yo digo cuando la persona directamente toma la decisión de matarse y se mata. No le importa. Se mató. Sí, no, No hay a eso. Cuando es rotundo, eso algo es lógico. rotundo. Sí, es lógico Ahí que yo, alguien que no a, tiene ni el segundo de arrepentimiento, eso no, eso ya sabemos. Hermana, a eso voy. A eso voy. yo sí discreto de la hermana Viviana en ese sentido. El hermano Feli nos puede ayudar en eso. Resulta que cuando una persona, yo he leído que cuando una persona va a terminar su vida, por ejemplo, ahorcarse, ¿sí? El ahorcamiento no es de una, ¿sí? Tiene un tiempo. Yo he conocido personas que en su muerte se arrepienten de lo que están haciendo. Lo que pasa es que, acuérdate que nosotros somos muy débiles, nosotros somos muy frágiles. Nosotros estamos siempre bajo tres enemigos grandes. Nosotros mismos, el mundo incrédulo y Satanás. Lo que yo digo
Es que nosotros no somos, vea, la única persona que sabemos fielmente que está en el infierno es Judas, porque lo dice la Biblia. El resto nosotros suponemos, pensamos. El único que es juez es Dios. Como dice la hermana Viviana, las escrituras dicen sí, que está condenado, sí, ¿sí me entiendes? Pero nosotros vamos a ayudar no con lo que nosotros pensemos, sino Sí, con la palabra del Señor. Todo sí, pecado, cualquier pecado, está perdonado por Jesucristo. Cualquiera. Si tiene arrepentimiento, nosotros no sabemos si esa persona al final se arrepintió. Podemos crear hipótesis, podemos crear juzgamientos. Puede que la persona sí haya tenido intención de matarse, pero nosotros no sabemos si en el último momento tuvo arrepentimiento. Lo así digo es, por fe, lo digo porque me pasó, hermana Viviana. Uno correcto. cuando quiere matarse, la única forma de hacerlo es no pensar. ¿Sí? Hay muchas aflicciones que lo llevan y lo llevan a un embudo a hacer eso. No Bien, porque uno sea un pecador, un maldito, nada de eso. ¿Sí me entiendes? Y lo que yo te bien, estoy bien. diciendo, hay muchas circunstancias en la vida que el enemigo que uno conoce y no sabe su poder, lo lleva a ese embudo. Y digo, el único es como nosotros, la iglesia invisible. ¿Quién ve esa iglesia invisible? Dios, Solo Dios. nadie más. Lo único, como dice el hermano Lester y el profesor Lester, es que en esa situación uno va a ayudarlo es con consuelo en la palabra del Señor, en el sentido que cualquier pecado es perdonado por Cristo Jesús. Sabemos que si tuvo arrepentimiento, no. El único que lo sabe es Dios. Por eso hay muchas preguntas que nosotros no sabemos contestar. Pero para nosotros, acuérdense que hay un dicho que me decía mi papá. Mi papá me decía, después de una batalla aparecen muchos generales. Y en eso nosotros a veces nos basamos. Bien. Pasa una Yo, situación y es que yo hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, yo hubiera hecho... sí, pero, perdón, sí, Sí, pero todas esas conjeturas, esos pensamientos están bien para nosotros que estudiamos la palabra. Pero nosotros tenemos que tener un mensaje claro cuando enseñamos. Porque si vamos a decir sí, pero si se arrepintió, porque si no nosotros tenemos que tener un mensaje claro, porque eso llega a la confusión de la persona que le estamos enseñando y predicando. A eso yo voy. Yo no digo, Dios sabe, conoce los corazones y todas las circunstancias. Y el segundo antes de respiro, que la persona, él hace su último aliento, el Señor conoce. Yo eso no los voy a juzgar. Yo no juzgo a nadie en ese sentido. Pero nosotros, yo considero, es mi forma de pensar. No, no soy dueña de la verdad. Pero yo trato de tener un mensaje claro, porque esto si no lleva a confusión. sí, El sí, pero sí esto, pero sí aquello, a eso voy. Por eso, si la palabra me dice, no matarás, no te suicides, no mates, yo lo tengo que tomar lo que me dice la palabra. Es mi sí. pensamiento y no hablo más. Bueno, Gracias. de todas maneras podemos seguir compartiendo en el grupo porque ya se nos extendió la clase. La tarea para el próximo, para la próxima clase, pues es leer Génesis 39 del 1 al 12. Van a leer las páginas en su catecismo de la 89 al 96, las preguntas 87 a la 98. Van a memorizar y enviar grabación del sexto mandamiento con su aplicación. Bien, hermanos, gracias por la clase de hoy. Disculpen que nos pasamos en el tiempo. La traté de hacer más rápida, pero al final se nos pegó. Sí, pero bueno, aprendimos un poco más. De hecho, en el grupo podemos utilizar el grupo para terminar de aclarar el tema si ustedes lo desean. Nos despedimos con oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Señor, tú nos diste la vida, Padre Santo. Te agradecemos, Padre, por todo, por este don tan maravilloso que nos has dado. Padre Santo, te confesamos, Señor, de que nos hemos portado mal. Hemos pecado en contra del quinto mandamiento. Hemos hecho mal a nuestro cuerpo. Hemos hecho mal en contra de nuestro prójimo. Hemos ofendido en palabra a nuestro prójimo. Padre Santo,
Sabemos que por la obra misericordiosa de tu Hijo Jesucristo, tú has perdonado cada uno de nuestros pecados. Te agradecemos grandemente por ello. Señor, te pedimos por cada uno de los hermanos que se reúnen esta noche. Tú conoces sus dolencias, tú conoces sus problemas, conoces sus necesidades y sus quejas. Sé tú bendiciéndole a cada uno conforme a tu voluntad. Oramos especialmente por la mamá de nuestro hermano Camilo, Señor, para que le dé fuerza a sobrellevar esta enfermedad. Oramos por nuestro hermano Vidio, por sus hijos, Padre Santo, para que si es tu voluntad les levantes pronto de esas camas. Padre Santísimo, elevamos estas oraciones hasta tu trono en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, nos podemos despedir. Nuevamente, disculpas, pero este tema es bastante... Bendiciones. Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches.